un desplome educativo. Eso es lo que hemos visto en los últimos meses tras los nuevos informes que se han publicado, en los cuales se muestran que la calidad de la educación y el nivel de conocimiento en los colegios se ha desplomado. Tanto así que para niños que están en quinto básico, 7 de cada 10 alumnos no entienden lo que leen y un 63% de aquellos que están en segundo básico no saben leer palabras completas, que ha sido un desplome muy grande en comparación a los datos que había antes, que no eran ideales, pero de todas maneras están sustancialmente mejor que lo que hay ahora. Y al mismo tiempo el gobierno parece estar ignorando estos problemas que son de raíz y van a tener consecuencias por décadas y está más preocupado de tratar de salvarse de los casos de corrupción asociados a ellos, de salvar a las fundaciones que reciben fondos millonarios del Estado con las cuales hacen propaganda, y también le están dedicando bastante tiempo a Javier Milei. Porque como Milei criticó a Boric, ahora el gobierno de Chile oficialmente, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, salió a criticar al candidato presidencial argentino. Porque claramente esas son prioridades más grandes que la educación y el futuro de las siguientes generaciones. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como indicamos al inicio del programa, se ha visto un desplome total a nivel educativo. ¿Por qué? Porque han salido primeros informes con respecto a la calidad educativa actual en los colegios y principalmente en los colegios estatales, que no es ya la sorpresa, se ha visto un desplome bastante grande. Ahora, la educación en Chile siempre ha tenido sus problemas, pero lo que hemos observado es que bajo esta administración y especialmente también la de Piñera se ha visto un desplome total y especialmente post-estallido, pero dando los primeros indicios post-reforma de Bachelet, donde cada vez se empezó a dar un aumento más grande del poder del Estado en la educación, hemos visto que cada vez empeora más y está llegando a su peor momento. ¿Por qué? Porque lo que se ha observado es una serie de indicios con respecto a la educación. Por un lado, como ya mencionamos, 7 de cada 10 alumnos de quinto básico no entienden lo que leen. 63% de los niños de segundo básico no saben leer palabras completas. El 56% de los niños de primero básico no sabe escribir ni leer y solo entiende que hay letras pero no sabe leerlas en su conjunto. Y en segundo básico eso baja, pero igual se mantiene en un 27%. Entonces, vemos que está dándose un aumento del analfabetismo que antes no estaba. Porque antes había problemas, pero no a este nivel. Es una decadencia enorme. Y la pregunta es, ¿por qué se da esto? Y tiene una historia larga esta decadencia. Lo que tenemos a nivel histórico es que en Chile, siempre que el Estado interviene más, la educación se vuelve más adoctrinadora, pero también su calidad cae sustancialmente. Y cuando se dio un alza importante en los niveles educativos, se dio especialmente cuando se empezó a dar un mayor rol a los particulares, a los privados, a la competencia, como también a las familias en ese rol. Ahora, con el paso del tiempo, especialmente desde los 90, pero también desde los 2000 principalmente, cada vez empezó a aumentar más el Estado a nivel de su intervención en esas áreas. Y estructuras como los subvencionados se les atacó mucho durante el gobierno de Bachelet, durante el de Piñera continuó esa tendencia y ahora en el de Boric igual. Entonces, lo que hemos visto es que desde que se empezó a dar cada vez mayor intervención del Estado en estas áreas, empeoró la situación, sustancialmente. Eso es algo que se ha visto. A la vez que hemos visto que hay muchos problemas con profesores que en su momento ingresaron con pésimos puntajes y en otros casos que hay mucha radicalización en esa área y mucho adoctrinamiento. Ese es un punto. Pero también post-estallido y como consecuencia de la pandemia, cuando se impidió que fueran las clases presencialmente muchos niños y por meses, esto por presión de los que ahora son gobierno, bueno, ¿cuál fue la consecuencia? La actual. Un desplome educativo total. Y tanto así que las restricciones para ir al colegio o a otros lugares que se dieron en Chile fueron de las más duras a nivel mundial y no sirvió para nada. Todo por un tema político y como consecuencia de esas jugadas políticas esto se ha desplomado. Y post pandemia bajo el gobierno de Boric tampoco ha mejorado esta situación, sigue empeorando. ¿Pero está haciendo el gobierno algo para mejorar esto? No. Se está dando la discusión incluso a nivel nacional de que como esto va a tener consecuencias por décadas, ese desplome educativo y la calidad profesional de los chilenos. ¿Esto se haga algo? No. ¿Se piden reformas para quitar tanta presencia del Estado? No. La oposición propone, que supuestamente son oposición, que hay que hacer reformas para darle un mayor rol a las familias. No. Están todos preocupados de otras cosas. Y el gobierno en particular está más preocupado de salvarse de los millonarios casos de corrupción que afectan a su sector y también empiezan a afectar también ahora a la derecha. ¿Y qué pasa? Que ahí, por ejemplo, el ministro Montes dice que bueno, no podemos descartar que haya más casos y tratan todo el rato de pararlos, pero no pueden y están más preocupados de eso. Todo lo otro pasó a un nivel secundario. Y si eso significa joder a generaciones de chilenos, que se jodan. Así están en la posición, ¿no? Impresionante. Al mismo tiempo, están tratando de mantener
el dinero con el cual se subsidia a distintas instituciones que también son privadas, pero están llenas de vínculo político y son corporativistas, que hacen adoctrinamiento en vez de educación. Y un ejemplo de eso es el llamado Museo del Estallido, que está actualmente en el centro de Santiago y que los locatarios de Plaza y tal están pidiendo que lo saquen. Y es un museo subsidiado con fondos públicos, que ahí lo pueden ver en pantalla, que se hace oda, se conmemora y se impulsa lo que era el estallido. Esto no se mantiene de manera privada. La única manera porque subsiste es porque el Estado lo está manteniendo a costa nuestra, con subsidio, con una fundación. Ahí está. Entonces, prefieren hacer ese adoctrinamiento, están tratando de mantener sus instituciones subsidiadas a costa nuestra, con nuestros impuestos, de manera corporativista y corrupta a nivel legal, porque aunque sea legal es sumamente injusto. Legalidad no es sinónimo de justicia, y en vez de mejorar la estructura educativa y buscar un mejor futuro para la siguiente generación y que los niños salgan con mejor educación, no. Se olvidan de eso y prefieren mantener el subsidio de estas instituciones. ¿Por qué en eso están preocupados? Aunque los habitantes locales, aquellos que viven en Plaza Italia, no les gusta que esté el Museo del Estallido, pero ahí está, subsidiado por el gobierno y tratan de protegerlo. Porque claro, va a destruir la vida y la calidad educativa de varias personas, de decenas de miles o cientos de miles de personas que esta calidad educativa baje, pero es más importante adoctrinar, ¿no? Pero para lo que sí se está movilizando el gobierno de Gabriel Boric, para lo cual sí están moviéndose mucho y están haciendo bastante crítica, incluso enviaron un ministro para eso, es para criticar al candidato presidencial argentino Javier Milei, que hace un par de días estuvo presente en Chile dando una charla junto a Axel Kaiser, en la cual también criticó mucho a Boric. Ahora, de todas maneras, eso que se anden metiendo políticos de distintos países, en países ajenos, no me parece que sea bueno. En Chile tenemos una historia que les gusta meterse en nuestra política. Hace no mucho, políticos de la izquierda española venían a Chile a dar charlas y decir cosas como Pablo Iglesias. Y después empezaron a llegar los de la derecha española también a decir qué era lo que había que hacer. El Partido Popular, particularmente de la centro-derecha española. Y hemos visto en el pasado cómo políticos argentinos de izquierda también se meten aquí, como Nicolás del Caño, que participó en las marchas del estallido, y ahora vemos a Javier Milei haciendo lo mismo. Lo ideal sería que no se estuvieran metiendo. Decisión local de los habitantes locales. Eso de que políticos a nivel internacional empiecen a meterse a nivel local no me parece bien. Pero de todas maneras, el gobierno no tiene mucha cara para hacer esa crítica porque ellos mismos han intervenido varias veces en política ajena. Se han metido en la política española, en la política de distintos países europeos, en la política brasilera, también se han metido en la política argentina y así con varios lugares. Y ahora lo que estamos viendo es un gobierno que envió al ministro a dar declaraciones oficiales criticando a Milei, diciendo que, y cito, restrinja su campaña argentina y que muestre un respeto mínimo con nuestro estimado presidente. Entonces, ¿con qué cara? Ahora, más allá de que uno puede decir, está bien que se pida que no haya intervención de lado a lado, creo que es lo correcto, ¿no? De todas maneras, ¿con qué cara? Mucha hipocresía, ¿no? Y además me impresiona y llega a ser absurdo que en medio de todos los casos de corrupción, en medio de todas estas crisis de educación, en medio de adoctrinamiento y subsidios millonarios para instituciones, que es sumamente injusto, la prioridad del gobierno sea tratar de salvarse de la corrupción, mantener los subsidios a sus organizaciones adoctrinadoras y ir a responderle con un ministro oficialmente a un candidato presidencial argentino. En cambio, problemas de fondo como el alza del desempleo, el empeoramiento económico que destruye la vida de miles de personas, de decenas de miles, y la destrucción de la educación básica, lo que va a tener consecuencias por décadas, por supuesto que eso no es tan importante. Realmente llega a ser distópico, ¿no? Casi parece una parodia de lo que debería ser un país. Realmente vergonzoso. Esperemos, aunque lo dudo mucho, pero esperemos que la oposición ante todas estas situaciones se muevan un poco, se atrevan a hacer algo. Pongan a hacer acusaciones constitucionales, presenten alguna propuesta alternativa. Pero ya nos vamos a dar cuenta que no van a hacerlo así, porque por un lado no están hablando mucho con el tema de la corrupción porque sus fundaciones, las de la derecha, también están empezando a ser investigadas y también tienen cosas raras, entonces prefieren no hablar de eso. No están proponiendo reformas de fondo, porque claro, criticarán al gobierno, pero no están proponiendo, como hemos mencionado aquí, una reforma en la educación profunda, mayor participación de las familias, descentralización educativa, quitar al Estado del medio. No. Critican, pero después ellos quieren hacer lo mismo estando en el poder. Y al mismo tiempo, claro, critican con respecto a estos subsidios que se dan a centros de adoctrinamiento, como esos museos del estallido, pero no hacen nada. Y ellos tienen el poder de hacerlo si fueron electos para eso. Realmente vergonzoso. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece esta situación negativa de un desplome educativo, como también las prioridades del gobierno que son más bien en salvarse y en responderle a un candidato presidencial argentino? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Beatriz Tatiana Balbontín Salazar y Manuel Fontealba,
que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.